Buenas tardes, qué gusto que estén en esta conferencia sobre tratamiento de síndrome metabólico con terapia molecular y medicina regenerativa, especialmente con cell therapy anti-age, pero también con diferentes biopéptidos que van a actuar de manera especial en la información necesaria para mejorar esta patología. Soy el doctor Sergio Cerda, voy a estar pendientes de sus dudas, que me las pueden ir poniendo por el chat. Les recuerdo, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagados para que la conferencia sea más fluida. Revisen que esté bien el audio. Al parecer, creo yo que está bien. Y la presentación también. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente, antes de entrar al porqué de este síndrome metabólico, tenemos que recordar pues que es un síndrome metabólico, ¿no? Recordemos que la definición de un síndrome es un conjunto de signos y síntomas presentes en un paciente. Por lo tanto, síndrome metabólico será un conjunto de signos y de síntomas que va a estar afectando principalmente el metabolismo normal de un organismo. Son principalmente cinco cuestiones que tenemos en el síndrome metabólico, que es la hipertensión, la intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, obesidad central, dislipidemia y un estado protrombótico. Aquel paciente que curse con este conjunto de signos y de síntomas, entonces estamos hablando de un síndrome metabólico. El síndrome metabólico es considerado en la actualidad como una importante forma de riesgo, principalmente cardiovascular, y también de la génesis o la presentación de la diabetes mellitus, principalmente tipo 2. Hay muchísimas publicaciones a nivel mundial que nos da una idea de la importancia del diagnóstico. Es decir, se han dado varias definiciones a través de los años y en la actualidad se ha tratado de unificar estos criterios para pues prácticamente ponernos de acuerdo en su diagnóstico, de tal manera que el síndrome metabólico sea una herramienta útil y práctica para evaluar riesgo cardiovascular y riesgo de diabetes. Sin embargo, pues como sabemos, tenemos diferentes asociaciones, diferentes colegios en diferentes partes del mundo. Y, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón menciona algunos datos o algunos pues calificativos, por así decir, del síndrome metabólico y algunos parámetros del síndrome metabólico, mientras que el Colegio Europeo menciona otros, pero luego también tenemos la población latina y en la población latina pues sabemos que es muy diferente las costumbres, la comida y demás, la genética en general. Por lo tanto, pues hay veces que no nos podemos llegar a un criterio general en cuanto a síndrome metabólico. Pero bueno, ahorita lo más correcto, lo más estudiado han sido estos 5 parámetros y pues bueno, sobre eso vamos a actuar en el síndrome metabólico con las implicaciones y con los datos que tenemos hasta ahorita en la población latina. Recordemos que la fisiopatología del síndrome ha sido pues cuestionada realmente en su definición. Se ha descrito a la insulinoresistencia como el pilar para el desarrollo de las alteraciones que conforman a este síndrome, como son el aumento de la presión arterial, elevación de la glicemia en ayuno, aumento de triglicéridos, disminución del colesterol, pues bueno, ¿no? Que le llaman que es el HDL, así como una condición de obesidad. La relación entre obesidad abdominal e insulinoresistencia, pues ha sugerido precisamente a la obesidad como el origen o factor desencadenante de este síndrome. Nos referimos a la obesidad abdominal o obesidad central como un incremento del perímetro abdominal, lo cual representa una medida indirecta del aumento de la grasa visceral. Recuerden apagar todos sus micrófonos, por favor. Yo los voy a estar apagando, puedo estarlos apagando, pero para no estar perdiendo el hilo,
micrófonos apagados y cámaras también. Bueno, entonces, la obesidad abdominal, como sabemos, hay varios tipos de obesidad y una de la obesidad más importante o más riesgosa es la que aumenta la grasa visceral. Entonces, hay diferentes autores que refieren que la obesidad es la madre de estas enfermedades y en lo particular estoy de acuerdo con ello. ¿No se escucha, hijo? Empezamos con la obesidad y bueno, es importante y necesario dejar en claro y dejar de solapar a la obesidad y dejar de englobarla como a una condición física más y recordar pues que realmente es una enfermedad. Hay que decir las cosas como son y recordar que esta enfermedad es la puerta de muchas otras enfermedades como es la diabetes, el hígado graso, la osteoartrosis, la apnea del sueño, bueno, por mencionar algunas, pero hay N cantidad de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud define como obesidad cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. Esto de manera muy general, pero recordemos que tenemos niveles, por así decirlo, desde sobrepeso, pasando por obesidad en sus diferentes grados, hasta obesidad mórbida. Importante mencionar que el índice de masa corporal no lo es todo y no es un método 100% confiable. Tenemos que reunir otro tipo de mediciones, como lo es el perímetro abdominal en hombres mayor o igual a 102 centímetros y en mujeres mayor o igual a 88, el índice de cadera mayor a 0.85 en mujeres o mayor a 0.94 en hombres, así como ayudarnos también con el picómetro, que es el que ayuda a medir los pliegues, que es como una pincita que nos ayuda a medir los pliegues, y todo esto pues principalmente para pues favorecer y tener un diagnóstico completo, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a la obesidad por sí misma, tenemos dos grandes variantes. Tenemos pacientes que por más restricción calórica y por más ejercicio aeróbico que hagan, siempre van a estar predispuestos a sobrepeso o a obesidad. Hay dos maneras de explicarlo. Primero, recordemos que la obesidad tiene un cierto porcentaje genético también. No quiere decir que pacientes genéticamente predispuestos estén condenados a padecer obesidad, pero quizá les cueste más trabajo mantener un peso adecuado que otras personas. Por otra parte, recordemos que existe la obesidad exógena y la obesidad endógena. La obesidad exógena es la más común y no está causada por ninguna enfermedad del organismo, sino que está provocada por los hábitos de cada persona. Este tipo de obesidad constituye aproximadamente pues entre el 90 y el 95% de todos los casos de obesidad, lo que significa que la mayoría de personas que padecen obesidad no lo hacen por motivos patológicos, sino por un inadecuado régimen de alimentación o un mal estilo de vida. En ocasiones no se trata únicamente de que haya una alimentación excesiva, sino de que hay una falta de gasto de energía y por lo tanto se produce un desbalance entre lo ingerido y lo quemado. Por otra parte, la obesidad endógena está provocada por problemas endocrinos o metabólicos. Es menos frecuente, pero existe. Y estamos hablando entre un 5 y un 10% de los obesos lo son debido a estas causas. Este tipo de obesidad se deriva principalmente de problemas como hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de ovario poliquístico, hipogonadismo, entre otros más, ¿no? Pero es endógeno, es decir, de adentro hacia afuera. Como les comenté hace un momento, la obesidad es la puerta de entrada para múltiples patologías. Podría ser considerada casi como la madre de las enfermedades metabólicas
Y pues bueno, aquí en este recuadro, las patologías más comunes que se pueden desarrollar en un paciente con obesidad son las siguientes y trataré de explicarlas como una cascada o un efecto dominó, por así decirlo, de toda la fisiopatología. Pueden estar en diferente posición claramente, pero las mencionaré de la manera más habitual y trataré de ser lo más lógico posible. Entonces, hay hiperlipidemia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aumento de lípidos que genera depósitos de grasa en los capilares, en los vasos sanguíneos, causando una ateroesclerosis, ¿no? Se va cerrando la luz del vaso sanguíneo y pues obviamente va a generar esto una hipertensión arterial. Esto debido al aumento de la demanda del oxígeno e irrigación sanguínea en el cuerpo. Necesita el cuerpo mantenerse irrigado y ¿cómo lo hace? Pues subiendo la presión de la sangre, ¿no? O de los capilares. Esto a su vez me puede provocar una cardiopatía, ya sea por mayor esfuerzo que está haciendo el corazón para bombear esa sangre, para oxigenar el resto del cuerpo, se hipertrofia y genera una cardiomegalia. Recordemos que el corazón es un músculo también, o bien porque hay tejido adiposo alrededor de los órganos que se conoce como grasa visceral. Esto no nada más en el corazón, también en diferentes órganos como hígado, por ejemplo, generando hígado graso. Además, también me puede generar un evento vascular cerebral por la misma hipertensión. El mismo peso me puede generar atropatías por la sobrecarga en las articulaciones. Recordemos también que la grasa tiene relación con algunas hormonas, lo que podría favorecer a diversos tipos de cánceres y, pues bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? Entendiendo la obesidad como madre de las enfermedades y como vimos hace algún momento, la génesis de diferentes patologías implicadas en el síndrome metabólico, como la resistencia a la insulina, la hipertensión, la dislipidemia, es coherente entonces pensar que podríamos abarcar la obesidad y mejorar el desempeño general. Sin embargo, esto no es una regla. Se puede generar primero resistencia a la insulina o primero hipertensión antes que la obesidad, pero es mucho más común como lo habíamos comentado, como lo comentamos hace un momento. Bueno, las causas que desencadenan la resistencia a la insulina se desconocen en el 70-85% de los pacientes. Al parecer, influyen diversos factores como la herencia poligénica, en la que participa un número indeterminado de genes, junto con factores de riesgo que incluyen la obesidad. Por ejemplo, dislipidemias, obesidad por sí misma, hipertensión arterial, historia familiar de diabetes, dieta rica en carbohidratos, factores hormonales, vida sedentaria, en fin. Sin embargo, cumple con los criterios y definición de pues enfermedades ligadas también al envejecimiento. ¿Por qué? Porque es una pérdida de funcionalidad y la pérdida de adaptabilidad o resistencia frente al estrés. ¿De quién? Pues principalmente de las células beta pancreáticas y esto en gran parte por un estrés oxidativo. Pero también pues depende del órgano involucrado en el síndrome metabólico, ya sea células beta pancreáticas, capilares, principalmente la túnica de las arterias, pueden estar involucradas también las nefronas, en fin, ¿no? O sea, dependiendo del órgano diana que va a atacar, es lo que me va a producir diferentes patologías, sintomatologías, síndromes, etcétera. Bueno, los pacientes presentan niveles elevados de glucosa, esto en la fisiopatología, y resistencia a la acción de la insulina en los tejidos principalmente periféricos. En el 10 al 20% de las personas se presenta una deficiencia de las células beta en adaptarse, lo cual produce un agotamiento celular con reducción de la liberación y por consiguiente el almacenamiento de insulina. La diabetes, principalmente ya cuando esta resistencia a la insulina continúa, puede generar y puede llegar a ser diabetes. La diabetes tipo 2 está relacionada en la mayoría de las veces con obesidad y por lo tanto con resistencia a la insulina. Pero se requiere adicionalmente de un deterioro de la función beta pancreática, como vimos hace un momento,
Y para esto, o sea, para vencer la resistencia a la insulina, la célula beta inicia un proceso que termina en el aumento de la masa celular, produciendo mayor cantidad de insulina, que es primeramente un hiperinsulinismo, que inicialmente logra compensar esa resistencia a la insulina y mantener los niveles de glucemia normales. Sin embargo, con el tiempo, la célula beta pierde su capacidad para mantener esa hiperinsulinemia compensatoria y se va a producir un déficit, entonces un déficit relativo de insulina con respecto a la resistencia a la insulina per se. Aparece finalmente entonces la hiperglucemia, inicialmente los estados postpandreales, es decir, después de comer, y luego va evolucionando de que ya está en ayunas y así, ¿no? Sucesivamente. A partir de lo cual se establece, pues, como sabemos, el diagnóstico de diabetes mellitus. Este proceso se asocia con una predisposición genética en gran parte, de tal manera que no siempre los individuos desarrollarán diabetes mellitus a pesar de presentar resistencia a la insulina, pero pues en la gran mayoría de las personas es la puerta de entrada a una diabetes mellitus. El proceso del daño de la célula beta tiene relación con la producción principalmente de estrés oxidativo. Y ojo con esta palabra, porque es lo que vamos a estar viendo durante el tratamiento. Vamos a atacar ese estrés oxidativo con tratamiento antioxidante muy potente. Este estrés oxidativo se deriva de la oxidación de la glucosa, principalmente, que es la glicogenólisis, y de la oxidación de los ácidos grasos libres, que se llama beta-oxidación. Como se observa en la imagen, el estrés oxidativo disminuye factores de transcripción expresados en el páncreas y en duodeno, de donde deriva su nombre, ¿no? Que es PDX-1, que ayuda a la reparación y a la regeneración de la célula beta principalmente. Ahora, ya teniendo esto, tenemos que ver cuál es el tratamiento molecular. Sobre el tratamiento hablaré tratamiento molecular y regenerativo, y tenemos tres pilares en donde actuar. Uno es preventivo, el segundo es adyuvante en el tratamiento, y el tercero ya es regenerativo o de rehabilitación. Nos enfocaremos en dos esquemas que son factores son liofilizados, principalmente un liofilizado especialmente de un órgano, que ahorita vamos a ver, y cell therapy anti-age, ¿no? Los liofilizados peptídicos, organoespecíficos y cell therapy anti-age. Como vimos anteriormente, es el acúmulo de problemas que genera la obesidad. Entonces, vamos a ir desglosando la propuesta de acción. Lo más importante de todo esto, y no siempre lo voy a estar diciendo, el enfoque médico que debemos de tener hoy en día es la prevención. Y me voy a saltar todo esto de dieta saludable, ejercicio aeróbico, restricción de calorías, porque pues nunca terminaríamos, y me voy a enfocar principalmente en el tratamiento molecular. Primeramente, en obesidad, existen péptidos liofilizados órganoespecíficos que actúan para modificar esta condición como factor adyuvante al tratamiento de base y obviamente al estilo de vida. Para obesidad tenemos dos liofilizados peptídicos principalmente, que es el liofilizado obesidad, así se llama, y liofilizado de intestino. El de obesidad, el cual pues es una sustancia polipeptídica que ofrece una acción directa y dirigida, es principalmente por una regulación en el factor de crecimiento fibroblástico, regulación de la oxitomodulina, regulación del factor de crecimiento similar a la insulina, y vamos a regular también el factor de crecimiento nervioso. Por su parte, el péptido de intestino va dirigido principalmente, pues, como su nombre lo dice, intestino, que además de obesidad me sirve también para patologías intestinales, sobre todo de inflamación.
tales como colitis, síndrome de intestino irritable, incluso gastritis. Y las secuencias que encontraremos aquí van a estar dirigidas principalmente a oxitomodulina, factor de crecimiento hepático y factor de crecimiento epidérmico. Desglosando cada uno de estos componentes, explicaré cómo es que estas secuencias variables van a actuar en el organismo. Y vamos a tener primeramente el factor de crecimiento fibroblástico. Bueno, el factor de crecimiento fibroblástico va a aumentar una actividad, que es el índice de actividad mitótica, y va a aumentar también la síntesis, la síntesis principalmente de ADN, facilitando una proliferación de células precursoras. ¿Qué quiere decir células precursoras? Pues bueno, son células que inician la cascada de otras células. Por decir algo, el condroblasto, el colágenoblasto o el osteoblasto, entre otros, que van a generar pues colágeno o osteocitos y demás. Entonces, esto quiere decir que me va a estimular la formación de líneas celulares importantes para el organismo. Esta familia de factores de crecimiento contiene más de 20 miembros y cuando se liberan los factores de crecimiento fibroblástico, entonces van a actuar a través de la matriz extracelular que va a servir como un almacén de estos factores inactivos. Entonces, al tener un almacén de estos factores inactivos y posteriormente activarlos, va a contribuir a diferentes tipos de respuesta, como por ejemplo la cicatrización de heridas, angiogénesis, desarrollo embrionario, hematopoiesis y demás. Hay muchas funciones del factor de crecimiento fibroblástico y de las principales funciones pues son revitalización de los tejidos dañados durante la cicatrización, va a tener una actividad inductora de formación de vasos sanguíneos, por lo que es importante la angiogénesis. Esto va a favorecer a los pacientes con hipertensión en el síndrome metabólico. Diferentes tipos de factores de crecimiento fibroblástico son importantes durante el proceso de diferenciación de estas células sanguíneas. Va a participar también en la diferenciación del músculo esquelético y va a ayudar a que las especificaciones de las células en los hepatocitos a partir de las células del endodermo sean mejor, y esto va a mejorar la utilidad de la insulina. Va a regular también la captación de la glucosa por los adipocitos, por lo que va a favorecer la regulación de obesidad y de la resistencia a la insulina. Entonces, la diferenciación del músculo esquelético, la especificación de los hepatocitos y la estimulación de la captación de la glucosa por los adipocitos, estos puntos son, por así decirlo, las instrucciones con las que llega como coadyuvante para intervenir en la obesidad. Como sabemos, al haber una mayor captación de glucosa por el adipocito, este va a generar una lipogénesis que favorece el acúmulo de nueva grasa. Al regular esta captación de glucosa y ayudando por la especificación de los hepatocitos, que como saben tiene dentro de sus funciones la gluconeogénesis por el hígado, este adipocito tendrá la información de adquirir lo que requiere y no va a almacenar, por así decirlo, los lípidos, y entonces va a disminuir la lipogénesis. Aquí les pongo algunos artículos. Como ven en el siguiente artículo publicado por la revista de Nefrología, menciona la capacidad del factor de crecimiento fibroblástico para que la célula diana pueda cumplir sus funciones de una manera correcta. Hay otro artículo más en donde, pues bueno, es publicado por las Actualidades Biológicas en el 2019 y habla sobre cómo poder ayudar este factor de manera exógena a mantener la autorrenovación y la diferenciación de las diferentes líneas celulares. Por otra parte, tenemos la oxitomodulina, y la oxitomodulina pertenece al grupo de las hormonas intestinales, que son pequeñas moléculas liberadas por el tracto gastrointestinal que ejercen distintas acciones fisiológicas, como son los efectos sobre la digestión, efectos sobre el apetito, y la oxitomodulina es un péptido intestinal anoréxico producido por las células L del intestino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Primeramente hay que saber que las investigaciones en humanos han encontrado que su uso reduce el consumo alimentario en un 25%. Por tanto, la oxintomodulina representa una potente terapia contra la obesidad. La evidencia actual sugiere que actúa a través de un receptor peptídico similar al glucagón 1, que va a activar las neuronas anorexigénicas, reduciendo la ingesta de alimentos en un 25% en humanos y hasta en un 60% en los estudios que vieron con animales. Además, pues también la literatura muestra que junto con la adopción de hábitos saludables y cambios en el estilo de vida, la oxintomodulina puede proporcionar un menor progreso en la obesidad. Además que, como se muestra en el artículo publicado en la revista de nutrición, además de esto es importante conocer el estado nutricional del paciente, es decir, va de la mano con una buena dieta, y cuando me refiero a dieta no me refiero a restricción de alimentos, sino al aporte de alimentos sustanciales que le servirán a mi paciente. O sea, una persona con cierto grado de obesidad, una persona con sobrepeso, no quiere decir que tenga exceso de todo. Hay personas obesas desnutridas o incluso anémicas. Entonces, si a mi paciente obeso no lo valoro y le doy pues, tratamiento o este polipéptido que disminuirá a través del apetito, resulta que el apetito que le queda es para consumir cosas que su cuerpo no necesita, pues imagínense. Entonces, la idea es sí regular el apetito, regular esta hormona, que es la oxintomodulina, pero a su vez aportarle una correcta nutrición a mi paciente. El péptido regulador del factor de crecimiento a la insulina son polipéptidos cuya estructura es similar a la de la proinsulina y están implicados en el desarrollo y el crecimiento celular. Los efectos biológicos de estos péptidos reguladores se producen cuando estos se unen a sus receptores, y se ha visto una asociación en la obesidad y la alteración en los factores del crecimiento similar a la insulina. O sea, generalmente hay altos niveles en cuanto a los niveles de insulina y estos péptidos no regulados. Entonces, recordemos que este factor interviene también en las concentraciones de hormona del crecimiento, y las personas obesas tienen una depuración plasmática acelerada de dicha hormona. Por eso, frecuentemente van a encontrar alteraciones en el factor de crecimiento insulinoide, y esto va a provocar además una resistencia a la insulina que, como saben, es pues la antesala a la diabetes. Ahora, una pregunta: ¿la obesidad causa resistencia a la insulina o la resistencia a la insulina causa obesidad? La respuesta es que las dos son correctas. O sea, la señalización de la insulina y sus receptores tienen un feedback compartido. Además, en relación a la inflamación, se ha descrito que la expansión del tejido adiposo no solo aumenta el grado de infiltración de los macrófagos al tejido adiposo, sino que además va a provocar un cambio en la polarización de estos macrófagos, que van a pasar principalmente con un perfil secretor antiinflamatorio a un perfil secretor proinflamatorio. Hasta hace relativamente poco se describió incluso la relación que existe entre las citoquinas proinflamatorias y la resistencia a la insulina. En este liofilizado vamos a encontrar polipéptidos reguladores del factor de crecimiento similar insulínico, lo que va a favorecer a una homeostasis en este nivel, evitando los picos que desregulan la cascada del comportamiento normal. Factor de crecimiento nervioso. ¿Qué tendría que ver un péptido regulador del factor de crecimiento nervioso con la obesidad? O sea, más bien me imaginaría un regulador de este factor en enfermedades, pues, neurodegenerativas, ¿no? Pero bueno, si ven, varios de los liofilizados que les presento tienen péptidos reguladores, quizás de órganos o de sistemas más lejanos, o que no parecieran estar directamente relacionados con la patología, pero no es así. Recordemos que la mayoría de las funciones de nuestro organismo vienen dadas por cascadas de respuesta en otros órganos diferentes, así como un efecto dominó, ¿no? En donde al tirar una ficha,
pues va a caer otra ficha por consecuencia a la primera. Lo que buscamos con un péptido regulador del factor de crecimiento nervioso es proporcionar información que indirectamente va a favorecer la señalización hormonal, tales como la insulina y la leptina, que actúan más a largo plazo a nivel del cerebro. Va a reducir entonces la ingesta y va a aumentar el gasto energético, como vemos en el diagrama del artículo publicado en la revista Metabolics en el 2002. Todos estos reguladores de factores que mencioné se encuentran en el liofilizado de obesidad. Algunos factores se repiten en otros liofilizados, por lo que explicaré lo que no hemos explicado, ¿no? en este momento. Y al final, en la síntesis, que veamos los protocolos, pondremos entonces lo que corresponde a cada uno. Al factor de crecimiento hepático también. El descubrimiento de que el tejido adiposo es un tejido sometido a un estado de inflamación crónica capaz de secretar adipoquinas ha permitido establecer entonces un nexo, una asociación de unión entre estas alteraciones metabólicas que va a conducir al acúmulo de triglicéridos y a la inflamación hepática también. Y ha reforzado el papel de la lipotoxicidad hepatocelular en la patogenia de enfermedades principalmente hepáticas por depósito de grasa que no están relacionadas al abuso de alcohol. Recordemos que hay hepatopatías alcohólicas y no alcohólicas. Como sabemos, el hígado ejerce más de 500 funciones y una de ellas es depuración tóxica, y es por ello que vamos a encontrar este regulador en diferentes liofilizados. Tal es el caso, por ejemplo, de la leptina, como vemos en esta imagen publicada en la revista de Sevier en el 2010, en el artículo de obesidad y enfermedad hepática. La leptina, una hormona sintetizada en el tejido adiposo, cuyo receptor se encuentra en el hipotálamo. Esta leptina ha sido considerada importante en el desarrollo de la obesidad, pues influye en la ingesta y en el gasto energético, como vimos en el regulador del factor de crecimiento neuronal. Entonces, la obesidad genera un hígado graso en el 35% de los pacientes, y esto va a generar una inflamación hepática, y además de la resistencia a la insulina y aumento de la leptina, va a favorecer a una intoxicación general del cuerpo. Bueno, ahora, algo muy importante, la obesidad viene sola. La mayoría de las veces se acompaña con un síndrome metabólico, como hemos estado revisando hasta el momento, por lo que hay que diagnosticar al paciente de una manera temprana y oportuna y reforzar esos elementos. Para diabetes y síndrome de resistencia a la insulina hay que complementar con un liofilizado pancreático, cuyos péptidos reguladores giran alrededor de las funciones necesarias para estos mecanismos, como factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento hepático, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformante alfa y beta. Entonces, todos estos van a estar en un liofilizado que se llama páncreas especial. Y como lo he comentado en otras ponencias, Eurolib lo hace de una manera sencilla para el médico, de tal manera que el liofilizado, el nombre que lleva el liofilizado generalmente va hacia un órgano en específico. ¿A qué me refiero con esto? Si yo requiero, por ejemplo, un liofilizado para diabetes, pues sabemos que lo más afectado en diabetes, o lo que está causando el problema en diabetes, la diabetes es el páncreas en su mayor parte. Entonces, el liofilizado que voy a pedir va a ser un liofilizado pancreático. Tengo un problema intestinal, liofilizado intestinal. Si el problema es de obesidad, liofilizado obesidad. Si el problema es, no sé, pulmonar, un liofilizado pulmonar, y así sucesivamente. Entonces, es una manera más fácil de poder nosotros saber o conocer cuáles son los liofilizados disponibles y cómo los puedo pedir. Durante principal, bueno, todos los anteriores generalmente ya los vimos en el de obesidad,
pero hay uno que se llama el factor de crecimiento transformante alfa y beta, que va a estar dentro del liofilizado de páncreas especial. Y el factor de crecimiento transformante beta es un regulador general de las actividades celulares con múltiples efectos biológicos. Pues esta identificación nos va a permitir entender los mecanismos por los cuales las funciones celulares están reguladas en la salud y, pues obviamente, alteradas en la enfermedad. Los miembros de esta familia, que son el factor de crecimiento transformante beta, son reguladores multifuncionales de las proliferaciones y la diferenciación de una amplia variedad de tipos celulares. Tanto las formas 1, 2 y 3 tienen una similitud muy grande de secuencias de aminoácidos, sin embargo, tiene distintas formas de expresarse. Son muchas las líneas celulares en donde se viene involucrado este tipo de factores, por lo tanto va a ayudar a una correcta función de los hepatocitos, así como de los islotes pancreáticos, por lo que es una adecuada terapia adyuvante en diabetes mellitus. Recordemos que lo que estamos buscando con estos polipéptidos o estos biopéptidos es agregar información o restablecer cierta información que a lo mejor no hay o está perdida. Entonces favorece esa información para que nuevamente el órgano en cuestión actúe de una manera adecuada. Pero nos vamos a ir a nivel molecular, por eso se llama medicina molecular. No vamos a nivel macro, ¿no? Sino vamos a nivel micro, pequeño. Sí, pueden certificar otra cosa. Ok. Ahora, bueno. Tenemos entonces Cell Therapy Anti-Age. ¿Por qué se le conoce como la vacuna antienvejecimiento y cómo es que actúa celularmente para favorecer el tratamiento del síndrome metabólico? No nada más síndrome metabólico, sino también enfermedades degenerativas y de muchas otras enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento celular y el estrés oxidativo. Cell Therapy Anti-Age es un tratamiento de la última generación, la cual contiene biotecnología y mezcla varios activos que en la actualidad no solo están aceptados, sino también son promovidos por los diferentes colegios de medicina que tienen polipéptidos nutracéuticos antioxidantes que vamos a ver uno a uno. La terapia molecular funcional es un estimulante celular para evitar el deterioro de nuestro organismo por factores tanto internos como externos, como lo es, por ejemplo, el estrés oxidativo, la inmunodepresión, deficiencias nutrimentales, desequilibrio endocrino, afectación del sistema nervioso, entre otros, ¿no? Por lo tanto, entra dentro del ramo de medicina regenerativa. Como vimos también hace un momento, y les comenté, esta palabra es clave, el estrés oxidativo como un proceso de envejecimiento que va a favorecer a una no correcta o bueno, a una incorrecta función de ciertos órganos. Y de ahí sigue la cascada del envejecimiento, ¿no? Entonces, si yo llego al estrés oxidativo, que muchos autores lo plantean como la génesis del envejecimiento, hay muchos, ¿no? Hay muchos, pues le llaman, todavía le llaman como hipótesis, porque realmente no se ha puesto como una ley, pero dentro de las más aceptadas es el estrés oxidativo. Hay muchas, está el mitocondrial, está de telómeros y demás, pero el estrés oxidativo es la más aceptada de todos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que vamos a encontrar en un tratamiento de este tipo? Principalmente vamos a combatir a la piedra angular del envejecimiento, que es el estrés oxidativo a nivel celular. Y recordemos que el simple hecho de respirar ya causa oxidación por la cuestión del redox y las especies reactivas de oxígeno. Además, pues contiene polipéptidos reguladores también órgano-específicos, los cuales regulan principalmente factores de crecimiento, interleucinas, neurotrofinas, entre muchas otras. Que es un tema muy extenso y que les recomiendo se inscriban cuando hablemos de algún tratamiento con polipéptidos. En este momento les comenté el polipéptido de obesidad y de intestino,
que a muy grandes rasgos les dije por qué es adecuado en este síndrome metabólico, por la génesis y por la madre de todas las enfermedades que vendría siendo la obesidad. Pero bueno, como sabemos ahí, como les comenté hace un momento, hay muchos péptidos, biopéptidos, órganos específicos. Entonces, al crear un microambiente favorable para la correcta función celular y la disminución de su muerte prematura o incluso la propia apoptosis de la célula, células disfuncionales o de mala calidad, vamos a favorecer todas las funciones dependientes de estas células, o sea, prácticamente el organismo completo. Va a mejorar la memoria, se obtiene una mejor concentración, aumenta la resistencia física, mejora el líbido, mejora la calidad de la piel, mejora la circulación, mejora la calidad del sueño y a veces, siendo sinceros, suena como que muy exagerado, ¿no? Cómo va a contribuir a todo esto. Pero es realmente lo que pasa entonces con pacientes que están con un estrés oxidativo importante, se está oxidando todo el cuerpo. Al disminuir esto, entonces vamos a favorecer esta correcta función del organismo y, pues bueno, vamos a sustentarlo en bibliografías y artículos científicos y vamos abriendo el panorama de diferentes funciones moleculares. Los componentes que tiene Cell Therapy Anti-Age, bueno, tiene principalmente péptidos reguladores, tiene nutracéuticos, tiene antioxidantes, como les comenté. Los péptidos reguladores que vamos a encontrar en el Cell Therapy Anti-Age son varios, contienen neurotrofinas, contiene polipéptidos de hígado, contiene biopéptidos de placenta, contiene biopéptidos de timo y de vaso, va a contener también nutracéuticos como vitamina C y papaya, va a contener antioxidantes como la coenzima Q10 y el resveratrol. Tiene también herbales como el Astragalus membranaceus, ginseng, alga espirulina y otros componentes más como el colágeno. Entonces, dentro de estos vamos a ver principalmente el glutatión. El glutatión es un componente muy conocido, sus efectos relacionados en la biología molecular pues no son nuevos. Sin embargo, en los últimos 10 años ha tenido un mayor foco, dado a que pues, han salido nuevos padecimientos que se benefician con el glutatión. El glutatión es un tripéptido proteínico compuesto principalmente por 3 aminoácidos, que es el glutamato, la cisteína y la glicina. Las funciones biológicas del glutatión involucran su participación como antioxidante, como un neuromodulador también, como un detoxificante, por lo que su deficiencia es importante en la fisiopatogenia de las enfermedades neurodegenerativas, metabólicas y, por supuesto, pues el envejecimiento en general. La evidencia reciente ha mostrado que en etapas tempranas de esta enfermedad ocurren alteraciones del metabolismo del glutatión. O sea, el glutatión se ha asociado con una mayor longevidad durante el envejecimiento y durante este proceso se ha visto que disminuye estas concentraciones. Entonces, la disminución de esto podría predisponer al desarrollo de ciertas enfermedades, principalmente neurodegenerativas en este grupo de edad. En el caso particular de la diabetes y de la hipertensión, se encontraron niveles significativamente inferiores tanto del glutatión como de la superóxido dismutasa. Esto hace que las especies reactivas de oxígeno dañen múltiples moléculas de importancia biológica, incluso dañan también al ADN celular. El proporcionar glutatión y otros agentes antioxidantes hará que los acúmulos de sustancias prooxidantes no se almacenen de manera crónica y no dañen molecularmente el sistema operativo, por así decirlo. Y como vemos en el artículo publicado en el 2017 sobre enzimas antioxidantes en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y por otra parte un artículo del 2011 sobre la asociación de las enfermedades neurodegenerativas en el glutatión, pues complementa esta información. Tenemos también el liofilizado de placenta. El liofilizado de placenta principalmente, pues bueno, tiene varios factores también. Tiene factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento hepático,
factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento endotelial vascular, interleucinas 1, 2, 3 y 4, además de que contiene pequeñas fracciones de péptidos y polipéptidos, donde encontraremos aminoácidos, proteínas, glicosaminoglicanos, ácidos nucleicos, ácidos desoxirribonucleicos, o sea, viene muy completo el péptido placentario. El péptido placentario, ahorita, así que entre paréntesis, lo encontramos en Cell Therapy Anti-Age, pero también se puede pedir como péptido placentario en viales, o también viene como Placent-Fort, y viene también en cápsulas. Bueno, desglosando cada uno de estos componentes, explicaré cómo es que las secuencias principalmente van a actuar en el organismo. Todos estos son los que ya comentamos, que es el factor de crecimiento fibroblástico, que me va a favorecer a las células precursoras. Tenemos otros más que también acabamos de comentar. Péptido epidérmico, el crecimiento factor de crecimiento epidérmico, el cual es un elemento formador y de mantenimiento de la piel y diversas mucosas. Entonces, este factor es apto para su uso clínico en la prevención o tratamiento de alteraciones cutáneas y de envejecimiento cutáneo. Es imprescindible en las funciones tisulares de la piel, no solo en el proceso de curación de heridas y de la inflamación, sino también de quemaduras y de tener una piel de mejor calidad. Recordemos que a partir de los 25 a 28 años comienza un declive en la replicación celular, haciendo que disminuya poco a poco los niveles de colágeno, de elastina, de fibrina, entre muchas otras, que es un proceso ligado a la senescencia. Entonces, imagina poder estimular estas formaciones nuevamente desde el origen, o sea, meter esa información nuevamente, estás metiendo información nueva, y va a favorecer la formación de tu propio colágeno para favorecer estos tejidos que involucran. Aparte, pues ayudando de péptidos específicos para hacer una cascada de mejoría general en el paciente. Recordemos que todos estos nutrientes llegan de dos maneras a la célula, que son principalmente por quimiotaxis y por circulación sanguínea. Entonces, nos va a favorecer también, por otra parte, un péptido regulador de crecimiento vascular, y esto va a ayudar a los capilares. Va a contener diferentes fracciones de glicosaminoglicanos, ácidos nucleicos, como les comenté, que son fundamentales en los crecimientos de estos factores, los que van a regular sobre todo también la glicemia de estos pacientes. Como ven, en la primera imagen pongo un extracto de un artículo, el cual menciona la capacidad de este factor de crecimiento que en las células diana para cumplir sus funciones de una manera correcta, publicado en la revista de Nefrología 2002, que lo vimos hace un momento. En la otra imagen es otro artículo de un extracto, o sea, es un extracto de una revista en el 2019, que nos habla cómo esas células se vuelven senescentes, disminuyendo su número de proliferación. Por lo tanto, propone que el factor de crecimiento fibroblástico podría aumentar el tiempo y la vida de estas células, y finalmente concluyeron que las células madre requieren la presencia de este factor de una manera exógena para mantener la autorrenovación y la capacidad de diferenciarse. Luego tenemos otro extracto del artículo, y a lo mejor pongo varias imágenes de artículo, pero para mí es importante demostrar que es algo que ya está estudiado y que es algo que está publicado, lo cual a nosotros como médicos nos va a dar esa seguridad que estamos dándole al paciente un tratamiento con evidencia científica. En este artículo, por ejemplo, publicado en el 2017 por la revista de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, nos habla de cómo un factor de crecimiento epidérmico es útil en el abordaje de heridas, quemaduras y cicatrices, y de cómo el factor de crecimiento epidérmico estimula el crecimiento de las células epiteliales para la reparación del tejido. En el número 4, tenemos otro artículo más publicado en el 2008, disponible en PubMed, en donde encontramos el extracto de placenta humana tuvo beneficios significativos en el síndrome climatérico, y concluyen que efectivamente se vio una disminución de los síntomas después de 8 semanas de tratamiento. Esto sin aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares como lo hacen otras terapias hormonales.
Bueno, el péptido regulador del hígado, que lo vimos hace un momento también, va a estar presente aquí. Y los nutracéuticos. Entramos también a los nutracéuticos que contienen cell therapy anti-aging. Los nutracéuticos son también conocidos como alimentos funcionales. Además de sus funciones pues, nutritivas generales, presentan también determinadas propiedades para el mantenimiento de la salud. La definición de nutracéutico es todo aquel alimento que puede ser consumido como parte de la dieta diaria y cuyos elementos pueden ser capaces de producir demostrados efectos metabólicos o fisiológicos útiles en el mantenimiento de una buena salud física y mental, en la reducción de riesgos de enfermedades crónico-degenerativas, además de sus funciones nutricionales básicas. En Cell Therapy encontramos vitamina C como parte de las vitaminas y minerales y también papaya. La vitamina C actúa como un antioxidante y un agente reductor. Esto principalmente interviniendo en los procesos de los electrones al interior de la célula, tanto al exterior de la célula. Así puede actuar, pues, principalmente fuera de la célula, conjuntamente con la vitamina E, en la prevención de la oxidación lipídica y en otras funciones también de regulación de oxidación. Entonces, se ha utilizado con éxito en tratamientos de algunos tumores de intestino, como adenomas o pólipos. Se ha comprobado también que inhibe la formación de nitrosaminas cancerígenas, y esto si se consume 10 veces más de lo que se toma por día con alimentos, reduce los niveles altos de azúcar en la sangre y la tensión arterial en pacientes que sufren diabetes tipo 2. O sea, esto quiere decir que si se administra un suplemento, se llegan a estas respuestas protectoras y regenerativas. Estudios demuestran una reducción en 36% en el aumento repentino de glucosa en sangre postprandial en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Su efecto antioxidante repercute positivamente a todos los órganos, haciendo un efecto anti-aging. Por otro lado, también se encuentran los extractos de papaya, que, pues bueno, recordemos que la papaya tiene múltiples propiedades, las cuales en forma de concentrados llegamos a un nivel pues terapéutico. Porque la diferencia es de que la diferencia entre un nutracéutico y un alimento convencional o nutritivo, por así decirlo, es que un alimento puede contener a lo mejor vitamina C, pero lo contiene en muy pequeñas dosis. O, por ejemplo, el omega, ¿no? Omega 3 y demás que viene en el salmón, pues sabemos que es muy bueno el omega 3 y sabemos que el salmón tiene omega 3, pero el hecho de comerme un salmón no me va a aportar ese omega 3 tan intenso que necesito. Necesitaría complementarlo. Aquí es donde entran los nutracéuticos. Entonces, en cuanto a la vitamina C y la papaya, en este momento, pues nos va a aportar ese extra que necesitamos. Recordemos que también la vitamina C nos ayuda a protegernos de la radiación solar y contiene una función esencial para combatir el envejecimiento, ¿cuál creen que sea? Pues nuevamente la función antioxidante. Esto principalmente por el licopeno, el cual es un carotenoide que es el que le da la coloración a la papaya, que la papaya por sí misma contiene ya vitamina C. Entonces, posee efectos antioxidantes, antiinflamatorios y quimioterapéuticos sobre las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, parece que su consumo pues, a través de la dieta es insuficiente, por lo que un complemento con este nutracéutico cubrirá las dosis necesarias para un efecto protector. Además, contiene también flavonoides, que es principalmente la criptoxantina, que actúa como un antioxidante frente a los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro de las células. Y un componente especial de la papaya, el cual es la papaína, que tiene funciones bactericidas y bacteriostáticas, reportados en algunos estudios también.
Bueno, en este momento les pongo también otros artículos en donde vemos la función biológica de la vitamina C. En el caso particular de la diabetes mellitus es importante proporcionar un efecto antioxidante. Siempre el daño oxidativo en las proteínas tiene una bioquímica pues, muy compleja. Entonces la insulina, al ser una hormona polipeptídica, pasa a ser también una proteína a grandes rasgos. Entonces la insulina sufre daño oxidativo junto con otras proteínas, lo que provoca daños en su estructura y por consiguiente una pérdida en su función biológica. Y cito el siguiente párrafo que viene ahí. Se ha demostrado que el tejido adiposo humano, en presencia de insulina oxidada, no utiliza la glucosa con la misma eficiencia que ante la insulina nativa. Además, recordemos que uno de los órganos más afectados en la diabetes pues es la retina. Y la retina es rica en membranas con lípidos poliinsaturados. Esto hace que sea extremadamente sensible a esta acción de los radicales libres. Coenzima Q10, la famosa coenzima Q10, también llamada ubiquinona, al igual que el glutatión, ha tenido un gran auge en la última década debido al descubrimiento de la función vital que tiene en la última parte del ciclo de la generación de energía celular, llamada cadena de transporte electrónico. En esta cadena se va a generar principalmente ATP, que es la energía biológica de las células. Concretamente, esta coenzima actúa como un agente de transferencia de protones en la membrana, lo cual es la base para captar energía y formar ATP. Como sabemos, el ATP es fundamental para la célula, ya que sin la célula prácticamente pues, sería inservible. Y los métodos de cocción tradicional y procesado para el alimento, cuando cocinamos y demás, tienden a destruir esta coenzima y con la edad también disminuye las capacidades para sintetizarla. De hecho, la falta de energía en las personas mayores puede en parte estar asociado con una baja producción de coenzima Q10. También suele haber una deficiencia en enfermos con diabetes, con cáncer, con fallo cardíaco y aquellos en tratamiento con estatinas para bajar también el colesterol. Entonces, las funciones principales de la coenzima Q10 es antioxidante, ¿no? Las investigaciones desde los años 60 demostraron una función antioxidante al inhibir la peroxidación de lípidos y de las proteínas y eliminar los radicales libres. Se sabe que un estrés oxidativo puede resultar en un serio daño molecular afectando al ADN y a las proteínas. Entonces, el estrés oxidativo participa en un proceso como la mutagénesis, la carcinogénesis, la peroxidación lipídica, el daño de las membranas, fragmentación proteica y demás. Cada vez se hace más evidente que el estrés oxidativo contribuye a la aterosclerosis y también a las neoplasias. Nos ayuda también a una estabilización y la fluidificación de las membranas, que va a mejorar el flujo de la sangre principalmente al músculo cardíaco. Puede bloquear en algunas circunstancias la muerte celular mediante la inhibición de la liberación de la caspasa 3. Está bien interesante las cuestiones que vienen investigándose de la caspasa 3. Recientemente hay artículos pues, casi nuevos del 2020 en donde habla de la caspasa 3 y cómo al inhibir esta caspasa podemos favorecer a múltiples regulaciones del organismo. El tratamiento con coenzima Q10 puede actuar influyendo también en la composición del tipo de fibra hacia una fibra más joven, es decir, tiene efectos sobre el metabolismo tisular. Y dado que es un integrante fundamental del ciclo energético a nivel celular, puede tener importancia en algunos casos de obesidad. Las enfermedades neurodegenerativas han demostrado aumentar la concentración de mitocondrias cerebrales y ejercer un efecto neuroprotector. Incluso también hay tratamientos con esta molécula para tratar pacientes con ataxia, con Parkinson, con Huntington y han tenido buenos resultados. En pacientes con diabetes se ha demostrado que disminuye los cuerpos cetónicos y la glucemia en ayunas después de recibir coenzima Q10.
debido a la mejoría de la función endotelial de las arterias en la circulación periférica principalmente. En la inmunodepresión se ha visto también un efecto positivo debido a que aumenta la actividad fagocítica de los macrófagos, además de aumentar el número de granulocitos. Y en pacientes con cáncer, la administración de coenzima Q10 puede ejercer un efecto protector durante el tratamiento de quimioterapia, gracias a estos efectos que les comenté antioxidantes. Y bueno, aquí tenemos uno de los respaldos sobre la coenzima Q10, además de muchos otros aspectos clínicos que van saliendo y se están dando resultados positivos, como miopatías, como la motilidad espermática, como la preeclampsia, entre muchos otros que se siguen todavía investigando. Y como vemos en la imagen de estos artículos, pues básicamente la coenzima Q10, al estar íntimamente ligada con el proceso mitocondrial, hace que se desarrollen muchas funciones. Recordemos que pues, el respirar causa oxidación. Entonces, si una de las causas más aceptadas del envejecimiento que mencionamos hace un momento es el daño mitocondrial junto al estrés oxidativo, pues vamos a ayudar a un envejecimiento natural, por así decirlo, no patológico, y a lo mejor aquí me estoy contradiciendo porque incluso tenemos una plática sobre cell therapy anti-age y el proceso anti-envejecimiento, y ahí mismo hablamos sobre si el envejecimiento es patológico o es algo normal, ¿no? Y entramos en una discusión interna a lo mejor, porque se contradicen las definiciones de una y de otra. Pero bueno, entonces, si se fijan hasta ahora, todos los componentes de Cell Therapy Anti-Age, aparte de su función biológica principal, llegan todas a un punto, el cual es disminuir el estrés oxidativo. Disminuyendo el estrés oxidativo, hacemos un efecto dominó, pegándole a todas las funciones reactivas a oxidación del cuerpo, que es prácticamente todo. Es por eso que se le conoce como la vacuna anti-envejecimiento. Otro de los componentes importantes es el resveratrol, que es un polifenol, un fitoestrógeno natural, presente en numerosas plantas, en varios frutos como cacahuates, moras, arándanos, muy importante sobre todo en la uva del vino tinto, y sus efectos han sido bastante estudiados, dándole efectos cardioprotectores, anticancerígenos, antiinflamatorios, antioxidantes, y múltiples estudios que incluyen los beneficios para el corazón, para venas, para arterias, para toda la cuestión circulatoria en general. Sí, dije que son 13. ¿13? Entonces, recientemente se han agregado efectos beneficiosos para la diabetes y para la obesidad. La acción de estos compuestos implica cambios favorables en las expresiones génicas y en la actividad enzimática. Existen evidencia que también indica los beneficios del resveratrol en la diabetes y las complicaciones diabéticas. Se sabe que el resveratrol afecta la secreción de la insulina y la concentración de la insulina en la sangre. Otros estudios en fase de experimentación están teniendo resultados prometedores en pacientes con diversos tipos de cánceres, especialmente ligados al tabaco. Esto disminuyendo el crecimiento tumoral y favoreciendo la diferenciación de células promielocíticas y la inhibición de quinasas. Sin embargo, pues para fines concretos nos quedamos con lo que ya está estudiado y comprobado, que son los efectos beneficiosos sobre la hipertensión, sobre la obesidad, sobre la inflamación, la diabetes, la dislipidemia y por lo tanto el riesgo cardiovascular. Ahora veremos los componentes herbales que contiene Cell Therapy Anti-Age. Y primeramente tenemos al Astragalus membranaceus. Esta es una planta que su origen viene de China, es muy usada en la medicina tradicional china desde siglos atrás, incluso antes de que la medicina como la conocemos actualmente investigara sobre sus efectos y sobre sus usos. Su principal componente del que surgen sus efectos terapéuticos son las saponinas, de las cuales pues se encontraron más de 140 tipos en el Astragalus.
Otro componente importante son los flavonoides, de los cuales sabemos que pues, tiene efectos en el sistema sanguíneo principalmente. Entonces, las propiedades que se les ha atribuido a esta planta son antiinflamatorias, antitumorales, cardioprotectoras, inmunorreguladoras, antihipertensivas, antioxidantes, obviamente, y últimamente se han visto propiedades antidiabéticas. Las propiedades antidiabéticas se basan principalmente en regular una parte de la señalización de la insulina en el músculo esquelético que es resistente a la insulina y podría ser un potencial sensibilizador de la insulina. En las células diana de insulina, incluidos los hepatocitos, el músculo esquelético y el tejido adiposo, el astragalus actúa a nivel de un modulador que se llama GLUT4, por lo tanto va a facilitar la absorción y sobre todo la utilización de glucosa en la célula. Aparte de esto, la terapia anti-aging se le conoce como un activador del telómero, que recordemos que los telómeros son repeticiones de nucleótidos protectores que se ubican al final de los cromosomas, y estos se van acortando después de cada división celular. Entonces, cada que se van acortando, cada que se divide la célula que tiene múltiples divisiones, cada que se divide la célula, esos telómeros se van acortando y va desencadenando un envejecimiento celular y va a causar también una degeneración tisular. Entonces, regenera la enzima telomerasa en las células presentes en las líneas celulares germinales, permitiendo que estos fragmentos que se va acortando el telómero los va a permanecer igual o los va a alargar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar, por así decirlo, la vida celular. Y al aumentar la vida celular, entonces estamos hablando de aumentar o disminuir el envejecimiento celular. Chéquenlo también, la cuestión de los telómeros está muy importante, muy interesante. Y hay varios artículos ahorita sobre esto. Están interesantes en medicina regenerativa, lo nuevo que está saliendo de los telómeros. Bueno, el ginseng son plantas, o sea, serían los ginseng realmente, que se han venido utilizando en la medicina oriental desde los 3000 antes de Cristo. Posteriormente, conforme se ha estudiado más herbal, forma parte de unos adaptógenos, es decir, capaz de estimular la resistencia no específica del organismo en situaciones donde generalmente hay sobreesfuerzo. La clasificación de una droga como adaptógena implica su acción sobre diferentes órganos y sistemas, por ejemplo, al estimular el sistema nervioso central con un efecto tónico general. Va a incrementar la resistencia inespecífica a las enfermedades junto con una acción antiestrés, además de que va a poseer efectos sobre el corazón, el aparato gastrointestinal y el metabolismo. Dentro de sus efectos más conocidos tenemos los siguientes, que es favorecer el sistema nervioso central, mejora el sistema inmunológico, mejora el líbido, favorece la mucosa gástrica y también es un antidiabético. Al ejercer una acción moduladora, va a incrementar la corticosterona sérica y va a disminuir el glucógeno sérico. Y entonces, por ende, va a disminuir la glucemia postprandial, incluso en sujetos que no tienen enfermedades, por lo que se le ha considerado potencialmente útil en la diabetes tipo 2. La acción hipoglucemiante se distribuye principalmente a glicopéptidos, que son los panaxanos, así como pues, otros compuestos como son los ginsenócidos. ¿Dónde van a actuar estos? Principalmente actúan sobre la redistribución de las reservas de la energía en el organismo mediante la ocupación de determinados receptores hormonales, lo que refuerza su reputación como una droga adaptógena.
Posteriormente, la alga espirulina, que es una microalga, contiene un alto contenido proteico, contiene ácidos grasos esenciales, minerales, vitaminas, que incluso contiene tanto de esto que es considerado el multivitamínico natural más completo de todos, el cual no va a causar hepatotoxicidad, sino todo lo contrario, es un hepatoprotector y es un desintoxicante celular. Tiene diferentes fuentes de energía, tiene algunos, ¿cómo lo podemos decir? Pues algunos, pues sí, fuentes de energía, contiene varias vitaminas, vitamina E, vitamina B6, vitamina B5, B3, retinol, que es la vitamina A, el betacaroteno, B1, que es la tiamina, contiene magnesio, manganeso, fósforo, potasio, sodio, zinc, o sea, es increíblemente lo que contiene esta alga. El colágeno. Pues bueno, como sabemos, el colágeno, una de las proteínas más abundantes del cuerpo, componente principal de tejidos conectivos, no nada más estimula, o sea, la mayoría piensa colágeno, igual la piel bonita, pero no nada más está el colágeno en la piel. O sea, el colágeno participa en múltiples funciones, como por ejemplo los tejidos colaginosos, que son, por ejemplo, las articulaciones, masa ósea, y pues obviamente al administrar un colágeno, pues va a ayudar a reducir el dolor articular, el desgaste articular, va a ralentizar la pérdida de masa ósea, va a atenuar los signos del envejecimiento dérmico, y estos resultados, pues junto con un nivel de seguridad y tolerancia, hacen que sea un suplemento adecuado para tomar a largo plazo. Ahora sí. Sugerencia de uso de Cell Therapy Anti-Age. Ya vimos todos los componentes y ahora veremos cómo se usa, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuál es su presentación y demás. Entonces, primeramente, la indicación es para estimular células senescentes o en proceso de senescencia. Tiene una potente acción antioxidante. Nos va a ayudar como ayudante de enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes, como son las enfermedades neurodegenerativas, la hipertensión. Es una excelente terapia en el síndrome de fragilidad del adulto mayor, como preventivo del envejecimiento patológico. O sea, también no forzosamente tenemos que estar enfermos para comenzar con Cell Therapy Anti-Age. Recordemos que al ser un potente antioxidante, pues nos va a ayudar a no llegar a ese envejecimiento patológico. Ahora bien, ¿cómo va a actuar o cómo interviene Cell Therapy Anti-Age y cómo es la presentación principalmente? Bueno, la presentación. Bueno, antes que nada, pacientes mayores de 30 años se recomienda una vez al año. Pacientes mayores de 60 años, aquí está mala diapositiva, pacientes mayores de 60 años, 2 veces al año. Ok, presentación y dosis. Como ven, Cell Therapy Anti-Age viene en una cajita donde vamos a encontrar viales para aplicación intramuscular o sublingual y un frasco de cápsulas para vía oral. Los péptidos liofilizados son los que vienen en el frasco vial de 0.180 gramos y contiene, pues, lo que vimos, ¿no? Lo siguiente, polipéptidos que mencioné anteriormente, neurotrofinas, polipéptido regulador de hígado, polipéptido regulador de placenta, polipéptido regulador de timo, vaso y glutatión. Y el frasco con 30 cápsulas de 500 miligramos, las cuales tendrán el resto de los componentes: astragalus, coenzima Q10, resveratrol, ginseng, colágeno, vitamina C, alga espirulina, glutatión y también papaya. La dosis de las cápsulas es una cápsula diaria por la mañana en ayunas y los viales, pues sí, los péptidos, los biopéptidos, un vial por semana por un mes.
Por lo tanto, vienen 4 viales, 1 por semana, completamos el mes, y las cápsulas, vienen 30 cápsulas, 1 diaria por la mañana en ayunas. Y así complementamos Cell Therapy Anti-Age. Los péptidos que mencioné al principio, de péptidos de obesidad y péptidos de intestino, que son péptidos órgano-específicos, esos son aparte. Los mencioné por el hecho de como vimos al principio de la plática, la obesidad como la madre de las enfermedades. Estamos viendo en este momento síndrome metabólico. Entonces, al ser viales, liofilizados, la manera de aplicarlos como lo vamos a tomar es un vial por semana por mínimo 3 meses para notar un efecto ya visible, ¿no? Esto recordemos que es junto con dieta baja en carbohidratos, mejorar la alimentación en general, mejorar la actividad física y demás. Es un tratamiento adyuvante. Las contraindicaciones que tenemos son embarazo, trasplante de órganos, y hay que observar a pacientes anticoagulados, esto porque se ha visto que el ginseng y la alga espirulina tienen un leve efecto antiagregante plaquetario. No es una contraindicación, ¿cómo se llama? Una contraindicación absoluta, pacientes anticoagulados, pero nada más hay que observarlos, ¿no? Les digo, por el ginseng y el alga espirulina. Pero sí, las contraindicaciones absolutas es pacientes en embarazo y pacientes que han tenido algún trasplante de órganos, porque recordemos que muchos de estos biopéptidos lo que hacen son inmunorreguladores. Entonces, al ser inmunorreguladores, me van a favorecer, a pesar de que no estén aumentando significativamente la inmunidad del paciente, pues sí, los pacientes con trasplante de órganos deben estar por debajo de una inmunidad para que no haya un rechazo a ese órgano. Si yo lo regulo, aunque no lo estoy aumentando, pero lo estoy regulando, puedo favorecer a un rechazo de ese órgano. Okay. Como conclusión, el tratamiento con Cell Therapy es bastante completo. Se gana el apodo, por así decirlo, de la vacuna antienvejecimiento por las propiedades principales antioxidantes. Además, como vimos, es un adyuvante en otras patologías. En el caso de hoy, principalmente, pues le dimos mayor énfasis al síndrome metabólico. Sin embargo, el efecto de cascada que genera una correcta terapia antioxidante, pues es increíble, ¿no? Va a favorecer múltiples órganos, incluido la piel, incluido su aspecto, luminosidad, textura. Recordemos que el daño de radicales libres que viene directamente del sol y otros rayos ultravioleta, pues va a desencadenar un envejecimiento cutáneo temprano. No hace sinergia con los fármacos habituales, o sea, por lo que no es sustitutivo del tratamiento actual que esté llevando el paciente, pero sí aumentará la respuesta al tratamiento, va a evitar la progresión y va a actuar para la regeneración celular. No está peleado con otros tratamientos que esté llevando el paciente. Es decir, es que mi paciente está, no sé, tomando irbesartán, losartán, captopril, metformina, no sé, algunas cuestiones de estas que vemos en el síndrome metabólico. No hay problema, se puede dar el tratamiento junto con los otros, no tienes que suspender los otros. ¿Qué otra cuestión? Bueno, solo estar, por ejemplo, en pacientes con hipoglucemiantes orales o con terapias con esquemas de insulina. A veces los tratamientos favorecen, o la medicina molecular y regenerativa, favorece también el sistema, también el órgano en cuestión, que vuelve a recuperar cierta cantidad, cierta capacidad de
generar insulina o de estar recibiendo la insulina y aprovecharla adecuadamente. Entonces, tengo que estar viendo a mi paciente cuánto lleva de glucosa, porque hay veces que el propio cuerpo ya empieza a fabricar su propia insulina o empieza a aprovechar mejor la glucosa, y entonces tenemos que empezar a disminuir gradualmente la insulinoterapia o el tratamiento de hipoglucemiantes orales. Pero básicamente es eso. Tenemos aquí algunos estudios que fueron realizados por los químicos farmacobiólogos Santiago Ruelas y Victoria Martínez, y precisamente con este mismo, que es el Therapy Anti-Age, en 80 pacientes. Fue tanto cualitativo mediante las escalas de mejoría y cuantitativo por estudios de laboratorio. Los resultados fueron los siguientes. En el cuestionario realizado posterior al tratamiento, los pacientes refieren que mejoraron la calidad del sueño en un 72.5%, el 30.4% de los pacientes analizados mejoró el desempeño sexual, el 44.8% mejoró la fuerza y la vitalidad, 85% mejor lucidez mental, 81.25% mejoró estéticamente. Resultados satisfactorios en la química sanguínea en un 67.5%, en la biometría hemática un 47%, y en el examen general de orina resultados satisfactorios en un 63.75%. Se muestran resultados de uno de los pacientes con un mes de diferencia, donde se aprecia la disminución de la urea y de la creatinina. Este es otro estudio que tenemos de una química sanguínea, es uno de los tantos estudios de los 80, no vamos a poner los 80 obviamente, pero observen todos los valores, esto con un mes de diferencia. Y así ya podríamos estarle enseñando los 80, pero pues no terminaríamos. Entonces, voy a pasar al chat a ver si hay preguntas. Vamos a ir contestando las preguntas. Ok, bueno, las contraindicaciones las mencionamos, embarazo, trasplante de órganos, y hay que tener ojo con pacientes anticoagulados. La vacuna antienvejecimiento, ¿cómo es que actúa en la piel? Bueno, pues principalmente tenemos los factores reguladores, que como vimos son factores reguladores epidérmicos, factores reguladores hepáticos, contiene también colágeno, que contiene vitamina C. Todos estos factores, todos estos compuestos favorecen a la piel por mecanismos principalmente antioxidantes. ¿Podría regresar la diapositiva de la alga espirulina, por favor? Sí, claro que sí. Alga espirulina, ahí está. ¿Puede repetir la dosis de qué vial por semana por 4 meses? Ok, bueno, mira, los viales, todos los viales, todos los biopéptidos liofilizados, mira, son como estos. Así viene la cajita, ¿no? De péptidos liofilizados. Si abrimos la cajita, vienen cuatro péptidos con sus 4 diluyentes. O sea, por ejemplo, que tengo aquí es especial para tiroides, pacientes con hipertiroidismo, hipotiroidismo. Entonces, este vialcito de aquí contiene como un polvito, como si estuviéramos aplicando un antibiótico, y se diluye en la solución salina que nos ponen también aquí, que es esta solución salina. Entonces pongo esta acá y ya tengo un vial. Ajá. Este vial lo pongo, por ejemplo, el lunes.
tengo otros 3 más, o sea, son 4 viales. Cada lunes pongo un vial y ya sumo un mes, porque son 4 viales. El tratamiento es principalmente de 3 meses, es decir, 4 cajitas de estas. Puedes aplicarlo con otros péptidos reguladores también. Si el paciente está en una fase más, pues podemos decir un poco más crítica de enfermedad, puedes aplicar dos péptidos a la semana por un mes. ¿Qué pasa si se aplica más de 2 meses al año? Pues realmente no pasa nada. O sea, tenemos pacientes incluso que les gusta, les va muy bien y quieren aplicárselo cada 4 meses o así. Pueden hacerlo, digo, no hay ningún problema. Como vimos, realmente es una terapia pues principalmente antioxidante. No estamos hablando de fármacos especialmente, son terapias antioxidantes y lo puedes hacer. Se recomienda de 1 o 2 al año, dependiendo la edad. Mayor de 30 años, 1 al año. Mayor de 60 años, 2 al año. Pues porque es lo que generalmente el cuerpo requiere. Pero si el paciente tiene mayor actividad y requiere más pues no, podríamos decir que lo aproveche de tal manera que podrías administrar una dosis más, lo puedes administrar y no pasa nada. Las ámpulas se pueden aplicar intravenosas, intramuscular. Mira, las ámpulas pueden ser sublinguales, ¿no? O sea, lo diluyes, lo puedes hacer sublingual, o puede ser intramuscular. Intravenoso no, intramuscular sí. Las cápsulas se pueden tomar por más de un mes. Sí se pueden tomar por más de un mes, pero pues vienen ahora sí que en el kit de Cell Therapy Anti-Age. Cell Therapy Anti-Age ya te viene con los 4 viales y las cápsulas. Entonces, no podrías comprar unas cápsulas de Cell Therapy Anti-Age, tendrías que comprar el kit completo. En este caso, lo que podrías hacer es comprar el tratamiento de Cell Therapy Anti-Age, terminar tus cápsulas, terminar tus liofilizados, y posterior a eso puedes complementarlo con factor de transferencia en cápsulas, más multivitamínico complex, que el multivitamínico complex de Urolip contiene también coenzima Q10, también contiene resveratrol, contiene también algunos componentes de medicina molecular, y ya los vas complementando a lo largo del tiempo, hasta que te toque tu siguiente dosis de Cell Therapy Anti-Age. ¿Cómo se puede combinar con los liofilizados de órganos o eso se los aplico primero? Ok, buena pregunta. Supongamos que vamos a comprar Cell Therapy Anti-Age y vamos a aplicar también el liofilizado organoespecífico de obesidad, como les comenté, ¿no? Que es generalmente lo que yo uso, el protocolo que yo uso con mis pacientes. Si ven a un paciente obeso, aparte de Cell Therapy Anti-Age, para la cuestión del síndrome metabólico, pues también por otra parte estoy atacando principalmente la obesidad. Entonces, supongamos aquí mis liofilizados de obesidad, ¿no? Y tengo mi caja de Cell Therapy Anti-Age. Entonces, aplico un liofilizado de obesidad, por decir algo, el lunes, y el liofilizado que le corresponde a Cell Therapy Anti-Age lo aplico el miércoles. El próximo mes, lunes y miércoles, lunes y miércoles, lunes y miércoles. Y ya ahí ya terminarías el Therapy Anti-Age porque vienen 4 viales. Y puedo yo continuar con el liofilizado de obesidad todos los lunes, hasta 3 meses. ¿Cuántos frascos o por cuánto tiempo? De Cell Therapy Anti-Age viene un frasco con 30 cápsulas. Te vas a tomar una cápsula diaria durante 30 días. Si eres mayor de 60 años, lo aplicas a los 6 meses nuevamente otra vez, otro Cell Therapy Anti-Age, otros 4 viales más cápsulas, 30 días. ¿Paciente con trasplante de córnea se puede aplicar este tratamiento? No. Recordemos que los pacientes trasplantados
no se pueden aplicar medicina molecular debido a que no podemos tenerlos en una inmunidad adecuada. Estos pacientes por lo general deben estar en una inmunidad por abajo de lo normal. Paciente con macroadenoma hipofisario, ¿está indicado? Sí, puedes indicarlo, no hay problema. Dice, los pacientes jóvenes con lípidos altos, a ver, buenas tardes, doctora. Los pacientes jóvenes con lípidos altos, bueno, este tratamiento, realmente, paciente joven, ¿qué tan joven? O sea, para empezar, ¿qué tan joven el paciente? Y por otro lado, los lípidos, estamos hablando de lípidos en general, triglicéridos, colesterol, todo esto. Podemos aplicar péptidos, o el péptido de obesidad o el péptido de intestino, podría ser. Y ya dependiendo de qué tan joven está, pero puedes aplicar también cell therapy anti-age. ¿Cuánto tiempo transcurre para observar la disminución de la glucosa? Aproximadamente 3 meses. ¿Existe interacción con alguna otra clase de medicamentos, por ejemplo, estimulantes tiroideos o analgésicos de consumo cotidiano? No, no existe ninguna contraindicación con estos fármacos. Como les comento, nada más donde hay que tener ojo es en pacientes con antiagregantes plaquetarios o pacientes con anticoagulantes orales, por el hecho de que aumenta a lo mejor dicho efecto. Y pacientes también con insulinoterapia o con hipoglucemiantes, no porque contrapuntee con los fármacos, sino porque el cuerpo va a reaccionar bien a la medicina molecular y regenerativa. Entonces, es como si yo ahorita, tú estás bien, pero probablemente no tienes ni diabetes ni resistencia a la insulina y te doy un hipoglucemiante oral. Te va a bajar la glucosa. Estés o no estés enferma, estés o no estés sana, te va a bajar la glucosa. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque hay veces que los pacientes reaccionan bien a estos tratamientos, reaccionan muy bien a estos tratamientos y hay que bajar entonces la insulina o los hipoglucemiantes orales o cambiarlos por otros fármacos que no sean de tipo hipoglucemiantes orales, como por ejemplo la metformina. La vía de aplicación puede ser el vial, puede ser sublingual o intramuscular. ¿Cómo se aplican los liofilizados? Pueden ser sublingual o intramuscular. Si el paciente tiene trombosis venosa profunda, ¿es recomendable usar? Sí, le va a favorecer bastante. Recordemos que tiene péptidos reguladores péptidos reguladores de la formación de vasos sanguíneos. Entonces va a servir. Te recomiendo aquí aplicar aparte un péptido liofilizado o un biopéptido órgano específico que va principalmente a venas y arterias, así se llama, péptido arteria-vena. 1 por semana por 3 meses y le va a favorecer al paciente. Además, el terapia anti-age le va a favorecer también por la terapia antioxidante. Un paciente con trombosis venosa profunda, recordemos que tiene en el trayecto de los capilares, tiene éstasis sanguínea. ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a sonar muy coloquial, pero como que se encharca el paciente, no fluye la sangre adecuadamente, es una sangre más viscosa. Entonces, al estar esto de esta manera, no hay un retorno y ni para arriba ni para abajo adecuado de sangre, y obviamente sangre oxigenada. Va a estar muy alto en oxidación. Con una potente terapia antioxidante les vas a favorecer, además de la trombosis venosa profunda, los órganos que está dañando esa trombosis venosa profunda, porque a la larga la trombosis venosa profunda
va a favorecer en un problema cardíaco o va a favorecer también en un problema renal. Hola, buenas tardes. Me gustaría tener el correo o teléfono de algún encargado. Cada semana tengo el mismo problema. Ok, la derivamos, doctora, con con alguna encargada de esto, ¿vale? Y bueno. Buenas tardes, tengo un paciente con hipotiroidismo, tengo que manejar leofilizado tiroideo extra, ¿por cuánto tiempo? Sí. Digo, te va a favorecer bastante. Por 3 meses, todos los leofilizados manéjalos por 3 meses o más, pero lo mínimo que se pide son 3 meses para poder notar un efecto en cuanto a principalmente laboratorial o físico. ¿Qué quiere decir físico? Si tu paciente tiene cansancio, pérdida de cabello, la piel más rugosa, bochornos, o este tipo de cuestiones, puede que empiece tu paciente a los 3 meses a ver mejoría en estos síntomas. Y si sigues, quizá puedes ver mejoría a nivel laboratorial, o al revés, puedes primero ver a nivel laboratorial y después los síntomas, pero sí por 3 meses. Al iniciar la vacuna Cell Therapy Anti-Age, mi paciente presentó un laboratorial de 219. ¿219 de qué, doctora? Y a la semana de la segunda dosis se sintió mareada y presentó una glucosa, aunque de glucosa, de 400. Ya le indicaron insulina, se la puede seguir aplicando. Las 2 que le faltaron, sí, claro, puede seguir aplicándose las 2 que le faltaron. Continúa con Cell Therapy Anti-Age. Tienes que tener, bueno, este es un paciente con diabetes, obviamente, diabetes franca, descontrolada. Tienes que tener primeramente un régimen de toma de glucosa diaria, por lo menos postprandial, o sea, después del alimento y en ayunas, para ir viendo los niveles que está manejando de glucosa. Tienes que mejorar dieta en este paciente, disminuir carbohidratos, aumentar agua y aumentar o disminuir el sedentarismo. Aplicar insulina, ok, si no tiene otra, si no ha estado con otros fármacos antes de la insulina, aplicar la insulina, puedes aplicarse el terapia anti-age y agregar un péptido específico para diabetes que es páncreas especial, así se llama, liofilizado de páncreas especial. Con páncreas especial hemos visto mejoría, mucha mejoría en pacientes con diabetes de mal control. Además, con Cell Therapy Anti-Age va a mejorarlo mucho más. Junto con la insulina, estos tratamientos. Solo que recuerda estarlo viendo y estarlo tomando para estarle tomando la glucemia para ir disminuyendo a futuro la insulina. 35 a 40 años. Ah, ok, entonces sí puedes empezar con Cell Therapy Anti-Age, uno cada año. Doctor, estoy aplicando terapia de hígado por un mes, niño de 9 años, con diabetes tipo 2. Wow. Voy a seguir con páncreas especial. Ok, sí. Si es tipo 2, puede ser páncreas especial o puede ser páncreas normal. Pero si es diabetes tipo 2, páncreas especial, está bien. Paciente diabético con placa ateromatosa, ¿cómo será el tratamiento? Cell Therapy Anti-Age y péptido liofilizado, arteria vena. 1 por semana por 3 meses. Yo todos los péptidos liofilizados los aplico intramuscular. Hay quien los aplica sublinguales y pues está bien, no hay ningún problema. Yo los aplico intramuscular porque tiene pues todos los componentes y todos los cuidados para aplicar los intramusculares. Paciente con hígado graso,
Puedes usar Cell Therapy Anti-Age por todos los componentes que vimos y hay también un liofilizado especial que es el liofilizado de hígado. En el liofilizado de hígado vas a tener péptidos reguladores principalmente de hígado, péptidos reguladores de hígado, péptidos reguladores de interleucinas, péptidos reguladores de fibroblastos en ese liofilizado de hígado. Entonces, le va a favorecer. Si la persona toma alcohol, ¿qué pasa? No hay alguna interacción con el alcohol, no hay ninguna alteración con el alcohol. Lo que podría pasar es que se aprovecha menos el compuesto, sobre todo los que son las tabletas. ¿Por qué? Porque el alcohol, recordemos que es competitivo con otros, incluso alimentos. Compite el alcohol con otros alimentos. Se absorbe primero el alcohol y después los alimentos. Pero no pasa nada. ¿Cuentan con liofilizados para pacientes que presentan neumonía por COVID? Sí, claro. Secuelas, claro. Los pacientes con secuelas por COVID tenemos un protocolo especial. De hecho, acabamos de tener una plática, una masterclass sobre tratamiento de COVID y secuelas por COVID. Se pueden meter a YouTube y en YouTube buscan la página o el canal de Euroimportaciones de medicina estética en YouTube. Ahí le ponen en videos y hay muchos videos, tanto de medicina regenerativa y molecular como de medicina estética. Y hay masterclass principalmente de neumonía o de secuelas por COVID. Ahí hablamos durante 2 horas completas sobre este tema. Hay protocolos especiales para secuelas por COVID. Así de entrada te comento, hay péptidos especiales de pulmón que te pueden favorecer para procesos neumónicos por secuelas de COVID. Cell Therapy Anti-Age también está indicado. Recordemos el proceso de la respiración y una mala respiración aumenta el proceso oxidativo del cuerpo. Entonces requieres también un antioxidante. ¿Problemas de alergias e insuficiencia venosa crónica es recomendable aplicar? Sí. Mira, en alergias te recomiendo factor de transferencia o Lisis-Cel. Estos vienen en cápsulas, también pueden ser en viales, pero vienen en cápsulas. Lisis-Cel y factor de transferencia, esto va a ser un inmunorregulador. Recordemos que las alergias son un estado hiperreactivo del organismo. Entonces hay que inmunorregularlo. Además hay péptidos también liofilizados, organoespecíficos, que son inmunorreguladores, que es el de timo y vaso. Estos también se pueden aplicar 1 por semana por 3 meses. Y en caso de la insuficiencia venosa crónica, puedes aplicar péptido de arteria-vena. ¿Qué reacción tiene con el Botox o el ácido hialurónico? ¿Hace que desaparezca más rápido el efecto del Botox o del ácido hialurónico? No, para nada. De hecho, soy médico estético también, aparte de médico regenerativo, y tengo varios pacientes con protocolos de medicina regenerativa y además pues, vienen a aplicación de Botox, de ácido hialurónico, de los tensores PDO, y no hay ningún problema. Paciente de 53 años, masculino con aterosclerosis generalizada, ¿le puede ayudar la vacuna anti-age en músculo, tendón, cartílago? Sí, se le puede aplicar músculo, tendón, cartílago, Cell Therapy Anti-Age, claro, por supuesto que se le puede aplicar. Aunque más que músculo, tendón, cartílago, si tiene aterosclerosis, yo me iría con arteria-vena y Cell Therapy Anti-Age. ¿Hay alguna diferencia significativa entre la aplicación intramuscular y la vía oral? Pues no, mira, realmente al ser sublingual se absorbe rápido, tiene están envueltos en ciertos aminoácidos y proteínas que no van a ser degradados tan fácilmente por las enzimas de la boca. Sin embargo, pues yo en lo personal lo prefiero intramuscular.
no sé, digo, formalmente no hay una diferencia, pero pues bueno, realmente como se diluyen en solución salina, al ponerlo en la boca sabe mal. Prefiero mejor intramuscular. Paciente post-COVID se le puede dar cell therapy anti-age, claro, de hecho es una indicación. Pacientes post-COVID con secuelas post-COVID, cansancio, pérdida de cabello, dificultad para respirar, dolor articular, todo esto cell therapy anti-age. Pacientes con cáncer activo, sí, te puede favorecer tratar hernia hiatal. Sí, podrías aplicar péptido de intestino o péptido de estómago en hernia hiatal. Y para cáncer activo, el terapia anti-age es adecuado. Sí, se puede mandar la lista de los liofilizados que manejan. Sí, lo puedes pedir a tu asesora y que te manden todos los liofilizados. La terapia de cell therapy anti-age, su aplicación es sublingual o intramuscular, igual que los liofilizados. Así es, cualquiera de las dos. Puede ser sublingual o puede ser intramuscular. Para tratar una estenosis en arteria renal, ¿qué vía puedo aplicar? Puedes aplicar dos. Arteria vena y biopéptido de riñón, biopéptido renal. Esos dos. Ahora sí que como les comento, Eurolip lo trata de hacer de la manera más fácil. Estenosis de una arteria, ok, arteria es un vaso sanguíneo. Arteria vena, renal, ok, ¿qué tienes para patología renal? Tengo biopéptido de riñón. Ah, perfecto. Entonces, conjunto los dos, arteria vena y riñón. Y listo, vámonos. Para Parkinson, cell therapy anti-age es muy bueno para Parkinson. Vimos, de hecho, me parece que sí, algunos componentes que vimos aquí hice la mención de Parkinson, Huntington, Alzheimer. Adecuado cell therapy anti-age. Adolescente con síndrome de resistencia a la insulina, ¿cuál puedo usar? Puedes usar un liofilizado que se llama páncreas. Es igual un liofilizado, viene igual también como estos que les comenté, que les mencioné. 1 por semana por 3 meses. Si la persona está programada para cirugía de retiro de placa en hombro, pero tiene una mancha en un pulmón y eso está detenido y por eso está detenida la operación, ¿qué le podemos sugerir? Ok, podemos, bueno, primero que nada hay que valorar esa mancha, que no sea nada más, o que sea una mancha, ¿no? Hay que evaluar ese pulmón. Hay péptido liofilizado especial pulmonar, biopéptido pulmonar. Para psoriasis, para la psoriasis te puedo recomendar 2 péptidos liofilizados. Primero que te puedo recomendar es el de placenta, porque tiene bastantes indicaciones para piel. Y el segundo que te puedo indicar es un inmunoregulador, que es el de timo vaso. Aparte de estos 2 péptidos liofilizados, puedes agregar un factor de transferencia en vía cápsulas. Esto para favorecer o para inmunoregular. Se pueden combinar los liofilizados, o sea, puedes aplicar los dos el mismo día. Lo que no haga, lo que no ¿Qué crees que nomás estoy atendiendo? Bueno, hay médicos que lo aplican en el mismo jeringa. Sin embargo, yo lo aplico en diferente jeringa. Serían 2 pinchazos, ¿no? Pero, pues bueno, prefiero. Secuelas de COVID con una vacuna anti-age es suficiente o lo combino con un liofilizado. Yo lo combinaría con un liofilizado para que sea el COVID hace muchos problemas dentro del organismo, ¿no? Entonces, yo lo combinaría junto con un liofilizado. Aparte del cell therapy anti-age, un liofilizado, dependiendo de dónde está el problema en la secuela. Puede ser secuela pulmonar, puede ser secuela cerebral, renal, etcétera. Entonces,
Evaluando dónde está la secuela, aplico el liofilizado órgano específico. La diferencia entre el liofilizado y el hidrolizado. Bueno, el hidrolizado, como su nombre lo dice, tiene que pasar por una hidrólisis, es decir, por agua, ¿no? Entonces, al pasar por agua, el problema de pasar por agua es que muchos de los componentes se desnaturalizan. No todos, pero hay algunos que se desnaturalizan. El liofilizado es el proceso más tranquilo, por así decirlo, en el que se puede pasar ciertas moléculas. Es el más amable y el que más respeta todos los componentes de los que tiene que llegar. Los tratamientos se aplican al mismo tiempo, ejemplo, arteria-vena más terapia anti-age. Sí, puedes aplicarlo al mismo tiempo, solo recuerda en diferente jeringa. O si no quieres darle 2 piquetes el mismo día, puedes hacerlo lunes, arteria-vena, y el miércoles el de cell terapia anti-age. Bueno, pues damos por concluida la clase. Les dejo aquí mi contacto, redes sociales y correo electrónico por si alguien tiene alguna duda médica, con gusto se las puedo resolver. Si es una duda más en cuestión técnica, lo pueden ver con las personas que les están ayudando con su representante, para que les mande la cuestión de los liofilizados que hay, precios y demás, promociones y todo, ¿va? Entonces, pues espero que hayan estado o hayan aprovechado mucho la plática. Si surgen algunas dudas, se pueden poner en contacto conmigo, algunas dudas médicas. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches.